nuestro país el consumo de alcohol está creciendo, pero más alarmante es que cada vez son más chicos los niños y niñas que inician el consumo del alcohol. 12 o 13 años, terminando la primaria. Muchas veces el alcohol se convierte desde esta temprana edad en un elemento en todas las convivencias, en todas las reuniones. No hay duda, el alcohol se está convirtiendo, es ya la gran amenaza que puede llevar a nuestro país a que se incrementen todas las adicciones. De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social. En México, hay 13.164 casos anuales de muertes por padecimientos hepáticos directamente asociados al consumo de alcohol. Es decir, muere una persona cada 40 minutos. De acuerdo con la Secretaría de Salud, estas personas que fallecen por alcoholismo tienen en promedio 59 años de edad, muy por debajo de la esperanza de vida media nacional, que es de 75 años. Las entidades con mayor tasa de mortalidad por alcoholismo son Yucatán, Puebla, Veracruz, Hidalgo y Morelos. El alcohol es una sustancia adictiva que cuenta con altos niveles de aceptación social, además de ser de fácil acceso y estar comercializado como sinónimo de prestigio. El documento Epidemiología de las Adicciones en Breve 2010, elaborado por el Centro Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, muestra que el 47.9% de las personas que consumen alguna sustancia adictiva tuvieron al alcohol como su primera droga de consumo. En daños a la salud, el alto consumo de alcohol registra incrementos en el número de enfermedades y padecimientos renales y del hígado. También se asocia con la diabetes, aunque en esta última hay pocos casos comprobados al respecto. En los anuarios de morbilidad de la Secretaría de Salud, los padecimientos relacionados directamente con el alcoholismo son: enfermedad alcohólica del hígado, con 74.045 casos registrados entre los años 2005 y 2010, es decir, un promedio de 34 casos cada día. Intoxicación aguda por alcohol, con 45.714 casos registrados entre 2005 y 2010, es decir, un promedio diario de 125 casos. De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del INEGI, los decesos anuales por enfermedades del hígado imputables directamente al consumo del alcohol suman 13.164 casos, registrando 36 casos diarios por diagnóstico de hígado alcohólico adiposo, hepatitis alcohólica, fibrosis y esclerosis alcohólica del hígado, enfermedad hepática alcohólica no especificada, insuficiencia hepática alcohólica y la más común y mortífera de todas, la cirrosis hepática alcohólica, a la que se atribuye el 85% de los decesos por daño hepático. Es importante dimensionar la problemática de hábitos de consumo de alcohol para garantizar el resguardo a la salud y una buena calidad de vida entre los jóvenes y adultos de nuestro país. Estoy convencido que el alcohol se está convirtiendo en una de las amenazas más grandes, sobre todo para nuestros jóvenes. Por alguna razón, que espero los expertos, las expertas, las doctoras me ayuden a construir, este problema crece y cada vez es mucho más baja, digamos, la actitud de rechazo. Hay un proceso de naturalización que sin duda está atrás de todo esto. Pero yo quisiera, agradeciéndoles a ustedes, expertas que estén en el Estudio de México Social, que empecemos para dimensionar. ¿Realmente estoy cierto en decir que es un problema de magnitudes explosivas, agudas y que está creciendo en nuestro país? Es muy cierto. Este problema tiene un incremento dramático. No es un aumento ni matemático ni geométrico, es logarítmico. ¿Esto qué quiere decir? Que si antes las cifras que tenemos de alcohol eran altas, está aumentando y nada lo ha detenido, a pesar de estrategias para disminuir esta grave frecuencia de consumo de alcohol. No solamente no ha disminuido, algo mucho más grave. La edad de consumo está desafortunadamente disminuyendo cada vez más. De acuerdo a la estadística, ¿qué edad estamos hablando ya? Estamos hablando de que los jóvenes están empezando a beber entre 12 y 17 Terminando años. la primaria, primer año de secundaria. Sí, menos de 17 años. En un estudio que llevamos a cabo en una escuela muy grande de México, con 242,000 o más estudiantes, encontramos que la edad de inicio en el consumo de alcohol era entre 12 y 14 años, y que algunos chicos
que acaban de terminar la preparatoria y van a ingresar la secundaria y van a ingresar a la preparatoria, tienen ya dependencia al alcohol. No solamente están bebiendo en exceso, sino que las complicaciones, como la dependencia, ya se están presentando de manera muy temprana. Quiere decir que muy temprano empezaron a beber, con todos los riesgos que esto conlleva para el sistema nervioso central, de individuos en donde este sistema nervioso central no está maduro y que el alcohol va a ocasionar daños severos pero irreversibles. Quisiera subrayar esta realidad. ¿Por qué si un niño de 12 o 13 años se le permite, se le facilita, se le tolera que consuma regularmente cada viernes, cada sábado, alcohol en cantidades explosivas, ¿por qué deja esta huella tan severa que puede llevar a una dependencia 4 años más tarde? ¿Qué está ahí? ¿Cuál es la dimensión del riesgo de que un joven tan pequeño inicie este consumo de alcohol? ¿Qué es lo que está pasando dentro de nuestro sistema nervioso que deja esta implante que creo que es irreversible? Así es. Anteriormente se creía que el cerebro humano dejaba de desarrollarse al final de la infancia, pero esto no es así. Esto significa que durante la adolescencia el cerebro todavía está en un proceso de desarrollo. Entonces, si los jóvenes los chicos empiezan a beber a tan temprana edad, resulta que, por ejemplo, los lóbulos frontales, que son los que tienen a cargo las funciones de juicio, todavía no están completamente desarrollados. Entonces lo que sucede es que cuando los chicos empiezan a beber alcohol de manera excesiva, pues si todavía no tienen los lóbulos frontales o su juicio completamente ya desarrollado, pues pueden caer en conductas de mucho riesgo, como tiene que ver con relaciones sexuales sin protección, por supuesto, todo lo que implica ya el ponerse detrás de un volante y manejar intoxicados y el enorme riesgo de tener accidentes automovilísticos, que entre paréntesis es la primera causa de muerte entre los jóvenes entre los 15 y los 19 años en México. Entonces, digamos que el cerebro está como sensible, todavía no está acabado de desarrollarse y por supuesto que al consumir alcohol o incluso algunas otras sustancias, con mayor razón el daño va a ser mucho más severo y como bien lo decía la doctora, es prácticamente, irreversible en muchísimos casos. Ahora, también se ven afectadas otras funciones cognitivas, como tiene que ver con la memoria. Entonces, evidentemente, los jóvenes que empiezan a beber a muy temprana edad van a tener problemas en el rendimiento escolar. Entonces, digamos que un joven, 12, 13 años, que inicia este proceso, inhibe su maduración, la maduración de ciertas partes fundamentales, digamos, para su desarrollo de su personalidad, y esto lo acompaña y lleva a conductas de alto riesgo, violencias, accidentes, simplemente no tener una noción de los riesgos que existen. Pero, ¿qué se requiere? O sea, cuando hablamos de consumo, un consumo de riesgo, ¿de qué estamos hablando? Yo tengo esta percepción que a veces los mismos jóvenes dicen, bueno, si me tomé 1 o 2, o esta vez más por una cerveza, hay esta medición en la cual ¿qué es un consumo que nos debería preocupar cuando estamos hablando de un niño de 12, 13, 14, 15 años? Hay una definición que propone la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en donde se señala que el consumo peligroso es cuando se está bebiendo por arriba de los límites para mantener la salud. Estos límites varían por sexo. Las mujeres debemos de beber menos que los hombres porque no tenemos el equipo para metabolizar el etanol. Paradójicamente, porque el consumo en mujeres está aumentando, sobre todo en las jovencitas. Entonces, esta persona que empieza a beber a temprana edad, empieza a tener consumos descontrolados también a temprana edad, empieza con estos consumos peligrosos que se vuelven en ocasiones consuetudinarios, es decir,
por lo menos una vez a la semana, y de pronto se vuelven explosivos. El paso entre el consumo peligroso al consumo explosivo es muy corto, sobre todo en los menores, no así en los adultos. Un adulto puede pasar años en pasar de un tipo de consumo a otro. En los chicos se refleja el daño en el sistema nervioso central por los efectos que el alcohol les está generando. Digamos que para que, yo lamentablemente he visto jovencitos muy pequeños, 13, 14 años, tirados, literalmente tirados afuera de una fiesta, afuera de lo que llaman antros, totalmente sin ninguna voluntad. O sea, es realmente una tristeza profunda. ¿Qué tuvo que pasar para que un jovencito llegue a ese nivel, digamos, yo diría hasta de inconsciencia, extravío, no sabe dónde está, no repite frases, totalmente a veces lleno de vómito y todo? O sea, ¿qué tuvo que pasar en el cerebro para que un jovencito llegue a ese nivel? El consumo en exceso hace que se pierda completamente el control, en donde la voluntad no tiene nada que decir. Es el impulso a beber, la necesidad por la sustancia, el que lo lleva a beber. ¿Y qué lo llevó aquí? Una serie de factores sociales, familiares, genéticos, la supervisión paterna tan importante en los jóvenes, que ausente o débil o altamente tolerante. Frágil, sí. Hemos visto, doctora, que a veces hay una mayor percepción de riesgo cuando se habla de la marihuana, incluso el tabaco, y el alcohol como que se está sociabilizando como algo normal. ¿Qué está pasando en los hogares? Ya hablo de todos los ingresos, que pareciera que 12, 13 años en esos ritos sociales de las iniciaciones se permite acompañar con la cerveza, introducirlo a un licor más fuerte. ¿Qué está pasando en esta naturalización que pareciera ser que el alcohol deja de ser mencionado como una droga o un proceso de riesgo? Bueno, lo que sucede es que en sí la percepción de riesgo en el caso del alcohol es muy baja. ¿Por qué? Porque ya inclusive desde el interior de las familias se tiene una alta permisividad al consumo. De hecho, en estos estereotipos en el cual a veces los niños o inclusive los jóvenes como que para denotar el cambio de una etapa a otra, de la niñez a la adolescencia, o para que se hagan hombrecitos tienen que beber. Entonces es todo una concepción cultural que está influyendo en el consumo de alcohol. Ahora, ya lo mencionaba la doctora anteriormente, lo que sucede al interior de las familias es digamos, muy complicado. Complicado, ¿por qué? Porque no nada más es la supervisión parental. De hecho, se ha visto que en aquellas familias en donde digamos, castigos físicos excesivos o que se tenga una alta permisividad, son factores que influyen para que los chicos estén consumiendo alcohol de manera excesiva. Entonces, no nada más es digamos, el estar al cuidado de los jóvenes, sino también es qué comunicación se está teniendo con ellos. Es decir, entre más se platique los padres con los chicos acerca de qué es el alcohol, qué consecuencias tiene negativas, no a manera de sermón, como algo punitivo, sino un diálogo verdaderamente con los chicos, y no solo una vez, sino varias veces. Entonces, entre mejor comunicación tengan los padres con los chicos, va a ser mucho mejor. Ahora, algo de lo que estaba mencionando la doctora en cuanto al daño que se tiene en el sistema nervioso central, hay modelos animales en donde se ha probado que en ratones, digamos, adolescentes, los mismos ratones tienen como una percepción disminuida en cuanto al efecto del alcohol, en que, digamos, en la sensibilidad. Entonces, digamos, traspolándolo digamos, ya a un modelo humano, ¿eso qué significa? Que entonces los jóvenes no están como que tan conscientes de cómo van llegando a este estado de intoxicación, a diferencia de los adultos. Y volvemos a lo mismo, los jóvenes todavía no tienen el cerebro, digamos, completamente desarrollado. Entonces, evidentemente se ponen en situaciones de muchísimo riesgo para, pues, para su vida futura. Exactamente. Vamos a un corte, estamos hablando del alcohol. Las expertas dicen y lo dicen con el acento necesario. Un joven, un niño de 12 o 13 años que inicia un consumo de alcohol tendrá daños realmente irreversibles, sostengo,
sobre el desarrollo de su personalidad porque afecta a su sistema cerebral, su sistema nervioso. Y esta noción de riesgo no la hemos podido transmitir y por eso vemos en todas partes jóvenes muy pequeños consumiendo alcohol y después otras drogas ante la tolerancia de todos, de familias, pero también de un sector empresarial que les distribuye y les vende con una enorme corrupción de la autoridad. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. Doctora, ¿por qué es más nocivo que una joven adolescente tenga este consumo explosivo? Lo mencionaste, pero quisiera que nos explicaras más. ¿Por qué nos dijiste que las mujeres están menos equipadas para procesar el alcohol, llamado metanol también? Claro que sí, esto es un hecho. La evolución de las mujeres del consumo peligroso al consumo explosivo se da en un tiempo muchísimo menor que en los hombres. ¿A qué se debe? A varias razones. La primera es porque en promedio las mujeres tienen menor talla y peso corporal. Esto da un menor volumen sanguíneo, lo que hace que el alcohol alcance los órganos vitales con mucho mayor rapidez. En segundo lugar, porque en el organismo femenino predomina el tejido graso a diferencia del masculino, en donde predomina el tejido muscular, en donde se favorece la mayor permanencia del alcohol en el organismo femenino. Y por último, porque las mujeres tienen disminuida la enzima encargada de eliminar el alcohol, la deshidrogenasa alcohólica, en una proporción de 4:1 respecto a los varones. Tenemos 4 veces menos enzimas que los hombres para eliminar el alcohol. Debemos beber mucho menos. Y esto no se acepta, al contrario, las chicas están bebiendo igual o más que sus pares masculinos. Y con esta dinámica, que es tan repetida por los jóvenes, de los llamados shots, de pronto en un lapso muy corto, ingieren cantidades masivas y entonces tenemos factores, digamos, de género, también de peso y talla, una persona muy delgada y con menos masa muscular, pero también hay factores, digamos, ¿qué impacto tiene tener una historia de un pariente cercano alcohólico? Sí hay una, digamos, una trascendencia genética que se transmite y por lo tanto un joven que tiene un familiar cercano que fue alcohólico, pues también trae una serie de factores de riesgo. ¿Es así? Sí, efectivamente, sí hay factores de riesgo. Y eso también, además de la cuestión genética, también hay una fase de modelamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si los niños desde muy temprana edad empiezan a ver que sus padres consumen el alcohol, entonces lo van incorporando como una conducta normal y completamente aceptable. Entonces, también es esta situación la que favorece que a muy temprana edad los niños comiencen inclusive a darle probaditas, ¿no? Inclusive dadas por los padres. Alguna vez yo llegué a escuchar que una mujer, por ejemplo, llegó a ponerle un poco de alcohol al biberón del bebé para tranquilizarlo, por ejemplo, o que darle las probaditas de cerveza, que darle las probaditas de algún otro licor. Entonces, no nada más es el riesgo en sí por la carga genética, sino por lo que se observa al interior de la familia. Es lo que anteriormente estábamos mencionando con la permisividad o la tolerancia del consumo de alcohol al interior de la familia. Entonces, si vamos sumando factores, ya tenemos con que la cuestión biológica en el caso de las jovencitas, el modelamiento, digamos, por parte de la familia, y también se ha visto que existen otros factores más, como por ejemplo el abuso sexual. O sea, eso también es algo que pone a las jovencitas en riesgo de consumir excesivamente alcohol, y como bien lo decía la doctora, las estadísticas nos están diciendo que la edad de inicio es cada vez más temprana y es verdaderamente alarmante que ya en este grupo de 12 a 17 años ya está habiendo síntomas de una dependencia. Entonces, eso es realmente serio, porque como veíamos anteriormente, bueno, todos los daños que ya se están ocasionando en el sistema nervioso central. Y además, si ya tienen, digamos, el consumo de alcohol, entonces es como la puerta de entrada para el consumo de otras sustancias más.
Además, o sea, con todo esto, es que también se da la conjunción con problemas de salud mental. Y de conducta. Así es. Quisiera ser muy enfático. Un niño o niña que empieza a 12, 13 años, que genera este consumo de dependencia, ¿es curable? O sea, porque también este mito que es un asunto, bueno, ya me curé, esta semana no, este mes ya no, ya es. Cuando viene de 4 o 5 años de un consumo, ¿realmente este daño en el sistema nervioso puede ser revertible cuando pasa tan temprano? ¿O hay este mito o este deseo de que, bueno, no lo hizo este mes, ya no va a pasar? ¿Queda ahí algún daño, una huella que es irrecuperable? Para que haya un daño irreversible en el sistema nervioso central, se requieren de un buen número de años de estarlo consumiendo en características específicas, con poca alimentación mientras se está bebiendo, tomando más de una copa por hora. El hígado puede metabolizar una copa por hora y hay límites. En los hombres este límite es hasta 4 copas. En las mujeres no más de 2 o 3 copas por ocasión y por semana no más de 12 en las mujeres, no más de 9 en las mujeres y en los hombres no más de 12. Estos son como factores protectores o bien factores de riesgo. Otro factor de riesgo es la mayor participación de las mujeres en la vida social y productiva del país. Se está buscando siempre la equidad de género. Si los hombres lo hacen, ¿por qué yo no? En esta área no puede haber equidad de género. Aquí las mujeres debemos entender que no podemos metabolizar el etanol. Si uno va a un antro, ve que las chicas están bebiendo igual o más que los hombres, mucho más, y esto con daños mucho más tempranos. El avance hacia el consumo descontrolado es muy, muy rápido, con todas las consecuencias que esto conlleva. Alteraciones médicas tempranas, alteraciones psicológicas y de muchos tipos, aunadas al consumo excesivo de alcohol, en donde la complicación más grave en la historia de la enfermedad va a ser la dependencia. Claro, y en ese sentido sí podemos afirmar que es un fenómeno nacional. O sea, en las entidades, en las ciudades más importantes, puede cambiar el hábito del consumo, las cervezas, los licores, etcétera. Pero de hecho es una manifestación nacional que no reconoce ingresos y que en el fondo también está esta enorme, sí, tolerancia de las familias o desinformación. Pero hay una parte que no logro descifrar. ¿Por qué este abuso, esta corrupción de autoridades y de dueños de lugares que expenden? Es cuestión de ver una festividad, sobre todo si es religiosa, lamentablemente, en la cual se ve uno los coches abiertos, vendiendo dimensiones de bebidas realmente, yo diría hasta criminales. Entonces tenemos este fenómeno. Primero, ¿es un fenómeno nacional? Y dos, ¿qué está pasando, digamos, en este deseo de vender algo que sabemos que va a lastimar? Sobre todo si es evidente, ahí enfrente del señor que vende es una niña, es un niño. Más allá que haya entrado corrompiendo al de la puerta, yo a veces veo esta cosa de la botella por mesa, del servirle los grandes. O sea, esta parte del sector que los vende, que no tiene regulación, que creo que sí la hay, y me gustaría que la repitiéramos, o sea, sí debía haber sí hay límites. Pero entonces, primero, ¿es un fenómeno nacional? Segundo, ¿hay regulaciones? Y si las hay, ¿por qué no se cumplen? Sí es un fenómeno nacional y bueno, sabemos que la bebida más consumida en el país es la cerveza, tanto para adultos como para adolescentes. Ahora, con respecto a las legislaciones, sí existen. Ahora, por un lado tenemos, digamos, las leyes federales y por otro lado tenemos las leyes a nivel estatal, que ahí es donde empieza el problema, porque no todos los estados se ponen de acuerdo en cuanto a qué límites o en dónde se deben, digamos, qué distancia debe de haber entre el expendio de bebidas alcohólicas con escuelas. Hay inclusive estados que ni siquiera lo definen. Hay algunos que dicen, bueno, no debe de haber un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas a no menos de 100 metros, otros 150, 200, 250, 300, por ejemplo, ¿no? Entonces,
realmente preocupante los hallazgos. Hay una encuesta que se hace en estudiantes en la Ciudad de México y lo que los investigadores encontraron, esto es a nivel secundaria y a nivel bachillerato, lo que ellos encontraron era que se consumía el alcohol no solo muy cerca de las escuelas, sino al interior de las escuelas también. Y lo peor es que inclusive había casos en los que académicos o gente de vigilancia también estaban consumiendo con los chicos. Entonces, esto es algo muy serio. Por una parte es como una manera de integrarse a este grupo de pares, el consumo de alcohol, y por otro lado es efectivamente las grandes ganancias que se tienen en cuanto a la venta de las bebidas alcohólicas. O sea, ¿por qué no se cumplen? Esa es una excelente pregunta para las autoridades, de por qué no hacen cumplir las leyes que ya existen. Ya con que realmente se cumplieran las que hay, bueno, ya avanzaríamos un paso, pero la realidad es que esto no es así. Es al contrario, hay, por una parte, es bueno, sí, se adquiere, digamos, al estar grabando las bebidas alcohólicas, pues sí, el Estado recibe una X cantidad de ingresos, pero también por otro lado, el riesgo en el que se está poniendo a las personas al consumir excesivamente alcohol es mucho. Ahora, una de las medidas que se ha propuesto como para frenar este consumo desmedido, pues tiene que ver con incrementar los precios y los impuestos, el poner mayores regulaciones y limitantes con respecto a las horas de venta, el más restricción con respecto a días de venta, porque pues en la televisión pues uno ve muchos eventos deportivos o musicales que atraen obviamente a los jóvenes, claro, y los patrocinadores pues son grandes empresas de bebidas alcohólicas. Vamos a un corte y regresamos a esta parte, ¿qué más podemos hacer? Pero solo me falta un dato. ¿Cuál es la edad permitida para vender alcohol en nuestro país? ¿Cuál es esa edad? 18 años. 18 años. O sea, nadie menor de 18 años debería poder comprar. Esto no se cumple, sabemos que no se cumple. No debería vendérseles, y en ese sentido hay una responsabilidad del que les vende. Claro. Y esa es una regulación que lamentablemente en nuestro país no se cumple. Así es. Nadie menor de 18 años. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Necesitamos saber qué más podemos hacer y sin duda de eso hablaremos ahora regresando de este corte. Doctora, tengo la percepción de que, lamentablemente, la percepción del riesgo del alcohol, y hoy asociada a una corriente que impulsa la legalización de la marihuana, sigue bajando esta percepción de riesgos y esta ruptura de que están vinculados. Y esto, obviamente, junto que no se cumple la normatividad, con hábitos, modelos de convivencia, que nos decía la doctora, está afectando. Pero este fenómeno de la reducción de la percepción de riesgos, ya no solo el alcohol, ahora la marihuana, yo creo que va a tener un efecto porque sigue impulsando una demanda que lamentablemente está afectando a los más pequeños. Eso es verdad. Actualmente los jóvenes no tienen una conciencia clara de cuáles son los riesgos que van a tener al beber alcohol. Está tan generalizado y tan aceptado por sus compañeros, por sus padres, porque lo consumen en casa, porque no hay una reunión sin alcohol, que se pierde la proporción del riesgo que esto conlleva. Y esto, en efecto, hay que subrayarlo. Sí hay huellas que el alcohol deja, como también el consumo de la marihuana en edades tempranas. No es lo mismo que consuma una persona la marihuana después de los 25 años, que la consuma un chico entre 12 a 18 años, a 19 años. Los daños van a ser muy, muy diferentes. Esa percepción no existe en ninguna de las dos drogas. Y esto, bueno, hay que tomarlo en cuenta para tomar las medidas que se tengan que tomar. Hay que denunciarlo, hay que ponerlo visible. Hay que evidenciarlo. Lo estoy comentando porque hay que evidenciarlo. Así es. Y en este proceso de reducción de percepción de riesgos, ¿qué podemos empezar a sugerir? Ya íbamos por esa ruta. Yo estoy convencido que el alcoholímetro debería ser una medida nacional,
Totalmente impuesta inmediata nacional, sí. y en este centralismo a veces necesario. ¿Qué otras cosas deberíamos La más exigir? efectiva, que es la información. Cuando una persona sabe en dónde le va a afectar, aunque no lo parezcan, 5 copas en una sola ocasión, entonces va a pensar en tomárselas. Llevamos a cabo un estudio con estudiantes también para evaluar intervenciones breves, que son una gran alternativa de solución para este problema. Cuando la gente sabe cómo comparar las diferentes bebidas entre sí. Por ejemplo, alguien dice, yo tomo cerveza, entonces tomo bebida de moderación y no me causa daño. Una cerveza es lo mismo que un caballito de tequila. Es igual que un vaso de vino de mesa. En los tamaños en que se sirve en un restaurante, en una cantina, en un bar, eso equivale a una copa tipo y tiene 10 a 12 gramos de alcohol absoluto. Entonces, saber qué se está bebiendo y cuánto se puede beber sin que haga daño, a dónde afecta el consumo excesivo de alcohol, cuáles son las áreas más afectadas, qué hacer cuando uno sospecha que puede tener un consumo excesivo, a dónde debo de recurrir, qué le podemos ofrecer a esta persona. Bueno, pues solamente al ofrecerle una intervención de no más de 20 minutos, vamos a lograr una reducción en el consumo de alcohol mayor al 50%. Cuando empezamos con las intervenciones breves, pensábamos que si lográbamos una disminución del 10%, debería de ser institucionalizada. Pero a lo largo del tiempo hemos visto una reducción mayor al 50%, dando estas informaciones. ¿Qué debemos entender por intervenciones breves? ¿Son pláticas que están dando? O sea, doctora, ¿podría explicarnos cómo funciona y qué tan disponibles están? Porque uno de los temas de este estudio es dar sugerencias a quien nos pueda ver, mientras el gobierno cumple la ley, mientras tengamos realmente una responsabilidad social real de los empresarios, expendedores, mientras logramos dar información. ¿Qué recomendaciones le podemos hacer a las familias, a los jefes de hogar, a quienes son responsables de estos jóvenes? Ya la doctora nos enunciaba uno, o sea, uno, observar el consumo del alcohol. 2, no socializarlo como un tema menor. 3, ante evidencias, ¿qué existe? Estas sesiones de intervención, ¿qué queremos decir con eso? Las intervenciones breves son una serie de sesiones cortas, 20, 30 minutos, aproximadamente pueden ser entre 4 u 8 sesiones, en las cuales, ¿qué se hace? Primeramente, bueno, se hace una evaluación del consumo. Obviamente que se da información, una especie como de consejo de, bueno, cuáles son los riesgos, y la otra situación es, bueno, en particular en el caso de los jóvenes, bueno, pues hay que ver qué otras situaciones hay alrededor del consumo, es decir, por qué los jóvenes están recurriendo al alcohol. Sí, una parte del modelamiento, la situación de presión de pares, el sentirse aceptados por sus grupos, es una, pero también tiene que ver con, bueno, hay que también enseñarles cómo manejar el enojo, la frustración, que pudieran recurrir al alcohol para hacerle frente, ¿no? De alguna manera también enseñarles habilidades para enfrentar los retos de la vida diaria. Entonces son sesiones muy cortas, muy breves, como muy prácticas, para que los jóvenes puedan decir no al consumo. ¿Dónde pueden recurrir? ¿Dónde una familia que nos pueda estar viendo? ¿Dónde debería llamar para programar? Digamos, un lugar a donde pueden... ¿Qué lugares? O sea... digamos, como, bueno, ¿a dónde llamo? Yo como papá estoy preocupado. Bueno, pues uno puede ser al número de CONADIC, que es el 01800 911 2000. Entonces ahí se da orientación. También otra excelente fuente para recibir tratamiento pues son los centros de integración juvenil. Entonces pueden también en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, también ahí se les puede dar, digamos, podemos poner los teléfonos para que la población que siente necesidad de más información o está en un proceso de riesgo pueda llamar para poder tener orientación. Sí están operando, sí están funcionando y sí puede ser una medida, digamos, urgente de sobrevivencia familiar en que los hogares hablen
y sean orientados por especialistas como ustedes. Así es, de hecho... Quisiera agregar alguna, la Facultad de Psicología tiene muy buenos programas. ¿De la UNAM? Sí, de la UNAM, sí. La Facultad de Medicina en el Departamento de Psiquiatría también. Ahí están las intervenciones. Porque nos falta información, sí. lo han dicho, nos falta tener esta orientación y nos falta también una serie de acciones de política pública que quisiera que sobre este tema pudieran abundar. Sabemos que el alcoholímetro ha funcionado y debería Muy bien, extenderse. sí. ¿Qué otras cosas podemos proponer? ¿Qué pasa con los precios? Tengo la impresión de que pues, se puede comprar alcohol a muy bajo precio en cantidades. Esta imagen que yo tengo de los coches abiertos con cantidades excesivas con las autoridades municipales responsables, vendiéndose en cualquier fiesta popular, los precios también están en un nivel que permiten que cualquiera compre cantidades. Es una muy buena estrategia elevar los precios y los aranceles, pero que sea de manera global. No podemos elevar, por ejemplo, el precio de la cerveza o podemos elevar el precio de los destilados y no el de la cerveza, porque la gente va a ir a buscar. Exactamente. Y este riesgo del alcohol adulterado, del alcohol, digamos, también está ahí, porque también he sabido que... Por supuesto. Porque, bueno, también había medidas para insertar en estos alcoholes industriales ciertos olores o ciertos sabores para que sean rechazados. Entonces, también hay medidas que se pueden hacer ahí. Sí. Uno no sabe lo que está bebiendo cuando entra a un antro, sobre todo estos de barra libre y todas las bebidas gratis, etcétera. No sabemos qué están consumiendo los chicos. Tenemos mucho miedo de que sean alcoholes adulterados o... Que es muy probable que esté pasando en estas grandes posible, en las sí. cuales se vende y tiene esos efectos, bueno, esos efectos que yo he observado, ¿no? Jóvenes que toman 2 o 3 o 4 y acaban tirados en una inconsciencia, probablemente tienen que ver con un alcohol adulterado. Y también la autoridad es omisa. Hay que hacer una campaña de observación en donde 10 o 20 personas en diferentes lugares entren a consumir, a observar, a tomar muestras, a medir y detectar. No hay otra forma, ¿eh? Los jóvenes no lo van a hacer, los dueños de las empresas no lo van a hacer. Esta podría ser una alternativa y se ha propuesto como un protocolo de investigación para detectar el consumo de bebidas adulteradas en estos lugares. O sea, que entrar a un antro, a una autoridad equipada para poder hacer una valoración de qué se está vendiendo. Sin decir que es la autoridad, por Claro, supuesto. sí, hacer una investigación y que haya una sanción. Es que eso nunca nadie lo ha hecho y esto sigue ocurriendo, pero es muy necesario que se haga. Es peligrosísimo para los chicos, muy peligroso el estar consumiendo tan libremente no sé qué bebidas. Esto puede llevarlos incluso hasta la muerte. Vamos a un corte, estamos hablando sobre el enorme riesgo que representa el alcohol, sobre todo para los jóvenes. Esta enorme permisividad, pero también una fractura ética del Estado, de una enorme responsabilidad de las autoridades municipales y también esta realidad, el enorme daño que en estos jóvenes tan chicos tiene esta disponibilidad. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. Doctora, quisiera que nos ayudara a tener más información, porque creo que sí es una preocupación, yo diría, grande y extensa de todas las familias o todos los que tenemos algunos jóvenes cerca de nosotros. ¿Qué más hay? Ya mencionó algunos teléfonos de las facultades de Psicología de la UNAM, la Facultad de Medicina, pero ¿existe algún otro instrumento, sobre todo nacional, para que los jóvenes y sus padres puedan tener información? Por supuesto, en la página de CONADIC hay una liga o sitio de interés que se llama Conéctate con K. Entonces, si se da clic en esa liga, bueno, aparece toda una serie de información acerca de no solo alcohol, sino de otras drogas, inclusive con un lenguaje muy accesible para los jóvenes. Vienen videos, vienen inclusive con muñequitos o memes, todo lo que los jóvenes, digamos, fácilmente van a entender, ¿no? Me refiero a que van a captar su atención, no es un lenguaje así muy técnico, muy científico, sino que se hizo de tal manera que puedan comprender de manera muy sencilla qué es
lo que está sucediendo en su cerebro, por qué se pueden fácilmente enganchar en el consumo excesivo de no solo de alcohol, sino cualquier de otra droga y de los peligros que existe. Así es que yo recomiendo ampliamente. Ustedes recomiendan y sí, lo pondremos está la página del CONADIC para que asistan. Que lo muy hagan. atractiva. Muy atractiva, de verdad. Quisiera regresar a otro fenómeno que está asociado que también creo que nos debe preocupar mucho. Hay esta, no sé si costumbre o hábito de los jóvenes de mezclar. Cada vez veo que le ponen más dulces, refrescos, incluso estas famosas bebidas energéticas, y creo que también eso acelera estos procesos de, no solo es digamos, el número de copas, sino qué tiene adentro, desde los alcohol adulterado, pero también estas mezclas. ¿Sí tiene un impacto que potencia los daños? Bueno, el azúcar per se puede ocasionar más daños. La intoxicación se va a dar muchísimo más rápido que cuando se toman bebidas sin alcohol. Se acelera el proceso de Entre más dulces, más riesgoso, sí, podemos claro, decir. se intoxica más rápido el individuo. Entonces, si se le ponen, fermenta más rápido. así es, más jugos, más refrescos, todo eso acelera el proceso. La intoxicación es más rápida. Que es un asunto de nuevamente información. Los jóvenes están mezclando porque les gusta un sabor más dulce y entre más dulce tiene mayor riesgo. Entonces no solo es el número de copas, sino es lo que le están poniendo como acompañante para que, me imagino, para que les pase. Sí, si me permite agregar, inclusive existe esta creencia como de que las bebidas así muy dulces como para mujeres, ¿no? De estos cócteles, entre más dulce, más pegador, ¿no? Entonces, eso significa justamente lo que decía la doctora, que como que no se percibe tanto el sabor del alcohol y entonces, bueno, pues es como más fácil que se siga consumiendo una mayor cantidad. ¿Y esas bebidas energéticas que le mezclan también? Lo que contienen es taurina. La taurina es una sustancia que puede generar sí un estímulo, mayor deseo de beber y mayor intoxicación. O sea, genera un proceso, digamos, de mayor capacidad de consumo. Toman taurina y eso les permite beber y beber más rápidamente. Así es, sí. Y ahí es la parte perversa de esto. No deberían de mezclarse. No deberían permitirse mezclarse ni venderse a la par, eso yo diría. Por supuesto, esto ya la bebida per se es un riesgo. Aunado a estas sustancias, el riesgo se duplica o se triplica. Ahora, hay una parte que mencionó, doctora, que me interesa mucho. Creo que también esta percepción de que no es riesgoso tomarse una cerveza, un caballito de algo, está que no entendemos realmente cuánto alcohol es demasiado. O sea, el etiquetado. O sea, nadie entiende esto de 4%, 8%. O sea, ¿no deberíamos trabajar también en que pudiéramos cualquiera ver que esto implica demasiado alcohol en este recipiente? Las cervezas en promedio tienen las cervezas mexicanas tienen en promedio entre 5 y 8 grados Gay-Lussac. ¿Eso qué quiere decir? Es el grado de dilución del alcohol en un vehículo, en un excipiente, en una dilución. Entonces, 5 gramos en esos 200 mililitros. 5 a 12 grados. Ajá. Cada copa de cerveza, un caballito de tequila, un vaso de vino de mesa, cualquier otra bebida en su presentación estándar, tienen 10 a 12 gramos de alcohol absoluto. Por lo tanto, una cerveza en su presentación estándar tiene los mismos grados absolutos de alcohol que tiene otra bebida, cualquiera de los destilados. Si alguien dice que toma bebidas de moderación, no es cierto. Si se tomó 5 cervezas, 5 tequilas, o 5 rones, o 5 vodkas. O sea, nos falta comunicación. Y después está esa parte que usted tocaba, doctora. Esta difusión, yo diría perversa, realmente enormemente irresponsable. A mí me sorprende ver en las carreteras estatales y federales los anuncios de las cervezas. Y abajo un pequeño anuncio, cuando maneje no tome. 2 kilómetros está el gran anuncio de una cervecería en una enorme responsabilidad. Entonces vemos el consumo, la promoción del alcohol en el trayecto junto con estos mensajes hipócritas, yo diría, porque realmente no son consecuentes. Y la autoridad permite el anuncio, los eventos deportivos, los eventos de música. Todo lo festivo tiene alcohol. Una cultura que asoció finalmente que para divertirse pues debe haber mucho alcohol. Eso también está generando
proceso que lo asumimos como algo, pues parte, diríamos, de la manera lúdica que los mexicanos tenemos para divertirnos. No puede haber una fiesta, una reunión si no hay alcohol. Pero a mí me interesa mucho su percepción sobre este asunto de los anuncios publicitarios, que están en las carreteras, que están en los lugares donde hay más jóvenes, donde hay una enorme permisividad. Y sobre todo a mí esta parte de las carreteras y autopistas que vemos esta contradictoria mensaje tolerada por la misma autoridad. Sí, en teoría lo que la ley dice es que no se debe de hacer una publicidad mostrando una imagen de éxito, euforizante, de tranquilidad y de repente de riqueza. Exacto, o sea, como para que no se asocie un estatus o éxito con la bebida alcohólica, ¿no? Pero yo me pregunto, bueno, ¿realmente eso es lo que está sucediendo, lo que se ve en la televisión, en los anuncios? O sea, ¿realmente es así? Yo pienso que no. Y, por ejemplo, ahorita que estábamos comentando fuera del aire esta situación de los etiquetados, ¿no? Yo estaba pensando, bueno, ¿qué ha sucedido con respecto al tabaco, por ejemplo, ¿no? En donde en las cajetillas de cigarros sí se ponen pequeñas fotografías de un pulmón, ¿no? De un fumador crónico o de las consecuencias físicas, médicas, de órganos, ¿no? De cómo se afecta al consumir tabaco, pero eso no sucede en el caso del alcohol. Entonces, yo me atrevería a pensar, bueno, a lo mejor si se hace esto mismo en el alcohol, a lo mejor se percibiría que existe un riesgo, que hay un daño, que hay una consecuencia, y quizás esto ayudaría a que disminuyera el consumo de alcohol, porque sí se ha visto que en el caso del tabaco sí ha ido disminuyendo. Ahora, esto que la doctora decía con respecto a lo de esta percepción de que la cerveza es menos dañina que algún destilado, un ron, un brandy, etcétera. Bueno, digamos que en términos muy coloquiales, bueno, la cerveza está, digamos, como más diluida, los destilados están como más concentrados, pero a final de cuentas al hígado no le interesa que si es cerveza, que si es un tequila, que si es un ron. Finalmente, ya cuando se metaboliza, como bien decía la doctora, termina siendo de 10 a 12 gramos de alcohol puro. Entonces, esta percepción de que, bueno, solamente tomo cerveza, que por cierto es la más consumida, ya lo decía yo, en el país, y también tanto por adultos como jóvenes, pues realmente no es así. O sea, sí hay una desinformación en ese sentido, ¿no? 3 acciones prioritarias a hacer mañana, ya, que podríamos poner en la mesa y exigir para enfrentar, mientras las autoridades cumplen las normas, etcétera. 3 recomendaciones a las familias, a los jefes de hogar. Tener un mayor acercamiento a sus hijos e interesarse en lo que hacen cuando salen de casa. Siempre tener el teléfono, la dirección de dónde están. El joven no quiere que se sepa en dónde están, pero eso no puede ser. Los padres tienen la obligación de saber en dónde están y que estén disponibles en cualquier momento. Que sepan que no pueden beber, informarles cuánto se puede beber sin que haga daño. Esto es básico. Si algo pudiéramos dejar es que la gente sepa cuánto se puede beber sin que haga daño y en dónde empieza el consumo peligroso. Y una medida que no podemos eludir, ni como profesionales de la salud, ni desde el punto de vista social, es dejar que la industria siga envenenando, intoxicando tan gravemente a nuestros jóvenes en estos expendios de lugares de consumo. Entonces, hacer una investigación formal, a mí me preocupa mucho esto. Así es, como vemos, el alcohol genera enorme dolor, enormes daños, a veces incluso la muerte. Atrás del alcohol está esta realidad de accidentes, de daños, del rompimiento de trayectorias de vida, a veces irreversibles. Y ante eso tenemos, por una parte, esta enorme irresponsabilidad del gobierno que no cumple las leyes, que no da pasos más allá. También tenemos esta enorme realidad de las industrias, la industria que promueve el alcohol y de alguna manera también el deporte como un instrumento para meterlo a nuestros jóvenes que tienen que consumir para divertirse o convivir. Tenemos por otra parte esta realidad de que en las discusiones actuales cada vez se ha reducido la percepción del riesgo. Y hablamos de otras drogas, el combate a otras, y estamos bajando la guardia
sobre todo para evitar que nuestros jóvenes, niños de 12, 13 años, niñas que tienen menores habilidades para consumirlo, estamos dejando que consuman. Y lamentablemente después tenemos la deserción escolar, el embarazo no deseado, procesos de adicciones o comportamientos graves que van a tener consecuencias irreversibles para nuestro país. El alcohol, sin duda, es una de las grandes amenazas para la construcción de un país que pueda realmente ser un México social para todos. Muchas gracias a las expertas por ayudarnos a poner este punto en la agenda social. Gracias. Gracias.